Son solo 5 minutos. Imagina esto. Llegas cansado a tu casa después de un día horrible en el trabajo. Lo único que quieres es entrar, quitarte los zapatos y descansar. Pero hay alguien bloqueando tu entrada, literalmente estacionado frente a tu propiedad. Le pides amablemente que se mueva y te responde con la excusa más clásica del mundo. Son solo 5 minutos. ¿Qué harías tú? ¿Te irías a dar la vuelta? ¿Esperarías pacientemente? ¿O tomarías una decisión que cambiaría por completo la situación? Hoy les voy a contar la historia de Sebastián, un hombre de 29 años que vive cerca de una escuela y que un día decidió que ya era suficiente. Y lo que hizo fue tan simple, tan brillante, que terminó con una justicia que nadie esperaba. Esta es una historia de venganza perfecta, de límites y de por qué a veces la paciencia tiene un límite. Quédate hasta el final porque el desenlace es delicioso. ¿Alguna vez te han bloqueado la entrada de tu casa y cuando pides que se muevan te dicen, ¿son solo 5 minutos? Pues Sebastián vivió esto una vez más, pero esta vez no iba a ser el que se moviera. Lo que hizo bloqueó toda una calle, provocó un caos de bocinas y terminó con la policía involucrada. ¿Quieres saber cómo una simple decisión se convirtió en la venganza perfecta? Pues agárrate porque esta historia te va a dejar con una sonrisa de oreja a oreja. Hola a todos, soy Isabela y bienvenidos a IL Reddit Historias, el lugar donde las historias más increíbles, dramáticas y satisfactorias de Reddit cobran vida. La historia de hoy viene del subreddit de Petty Revenge, ese lugar maravilloso donde la gente comparte sus pequeñas pero deliciosas venganzas. Y créanme, esta es de esas que te hace querer aplaudir. Si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas porque cada día traemos historias que no te puedes perder. Vamos a comenzar. Muy bien, déjeme presentarles a Sebastián. Tiene 29 años y vive en una casa que está a exactamente 100 metros de una escuela primaria. Y normalmente, esto no es problema. De verdad. Sebastián no es de esas personas que se quejan del ruido de los niños o del movimiento en las mañanas. Él entiende que es parte de vivir en un vecindario con familias. Pero hay algo que lo saca completamente de quicio. Y probablemente si estuvieras en su lugar, a ti también te molestaría. Verán, cuando es hora de salida de la escuela, algunos abuelos y padres tienen la brillante idea de estacionarse justo frente a la entrada de su casa. No en la calle de al lado, no un poco más adelante. No, directamente bloqueando su acceso. Ahora, imagínate esto. Llegas del trabajo, estás cansado. Quieres llegar a tu casa y hay un coche estacionado donde tú necesitas entrar. Frustrante, ¿verdad? Esto le había pasado a Sebastián varias veces antes. Y siendo honesta, él había sido bastante paciente. Esperaba, tocaba el claxon amablemente y eventualmente la persona se movía. Pero este día en particular, este día fue diferente. Sebastián había tenido un día horrible en el trabajo. De esos días donde todo sale mal, donde quieres que la tierra te trague, donde lo único que quieres es llegar a casa y olvidarte del mundo. Estaba agotado, estresado, y ya estaba harto de esta situación repetitiva. Llega a su calle y... ¿Adivinen qué? Sí, hay alguien estacionado frente a su entrada. Pero no solo eso. La persona está sentada tranquilamente dentro del coche, esperando, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. Sebastián respira profundo. Se dice a sí mismo que va a mantener la calma. Se acerca al coche y con la mayor educación posible, le hace una señal al conductor para que por favor se mueva. Y aquí viene la respuesta que todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas. Son solo 5 minutos. Vengo a recoger a los niños. Solo 5 minutos. ¿Pueden creer la audacia? El tipo está bloqueando la propiedad de alguien más, y encima actúa como si Sebastián fuera el que está siendo irracional. Pero aquí es donde Sebastián toma una decisión que cambiaría todo. Entonces, ¿qué hace Sebastián cuando escucha esta excusa tan trillada? Pues algo que yo personalmente aplaudo de pie. Sebastián regresa a su coche, se acomoda en su asiento y apaga el motor.
completamente, y se queda ahí, justo en medio de la calle, bloqueando todo el tráfico. Sí, lo hizo. Si el tipo puede bloquear su entrada por solo 5 minutos, entonces Sebastián puede bloquear la calle entera por el mismo tiempo. Lógica perfecta, ¿no creen? Y obviamente, esto no pasa desapercibido. En cuestión de segundos, los coches empiezan a acumularse detrás de él. 1, 2, 3, 4 coches. Y la gente empieza a tocar el claxon. Imagínense la escena. Una calle completamente bloqueada. Bocinas sonando por todos lados. Gente asomándose por las ventanas preguntándose qué está pasando. Y Sebastián ahí, sentado tranquilamente en su coche, completamente sereno. Porque él no tiene prisa. Después de todo, son solo 5 minutos, ¿verdad? El tipo que está estacionado frente a su casa empieza a darse cuenta de la situación. Voltea a ver a Sebastián, luego voltea a ver la fila de coches detrás. Las bocinas no paran de sonar. Y pueden ver en su cara que está empezando a entrar en pánico. Pero Sebastián no se mueve, ni un centímetro. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Crees que Sebastián está exagerando o crees que a veces hay que hacer justicia por mano propia? El caos continúa. Las bocinas son cada vez más insistentes. La gente empieza a gritar desde sus coches. Es un desastre total. ¿Y todo? Porque alguien decidió que su comodidad era más importante que respetar la propiedad de alguien más. Y entonces, llega el refuerzo. Aparece el policía de tráfico. Ese mismo policía que todos los días está ahí regulando el tráfico en la entrada y salida de la escuela. Conoce perfectamente la zona, conoce los problemas de estacionamiento y definitivamente no está de humor para tonterías. El policía camina hacia el coche de Sebastián con esa cara de ¿ahora qué pasó? Que solo los policías pueden hacer. ¿Por qué está detenido aquí bloqueando el tráfico? Le pregunta con esa voz de autoridad. Y aquí viene la respuesta más satisfactoria de toda esta historia. Sebastián, con la cara más inocente del mundo, voltea a ver al policía y le dice: Oh, no es nada grave ese oficial. Es que este señor está estacionado frente a mi entrada, pero me dijo que son solo 5 minutos para recoger a sus nietos. Así que estoy esperando. No hay problema. ¡Jaque mate! La cara del policía es todo un poema. Inmediatamente entiende lo que está pasando. Mira a Sebastián. Mira el coche estacionado frente a la entrada. Mira la fila interminable de coches tocando el claxon. Y una pequeña sonrisa se asoma en su rostro. Porque el policía sabe. Él ve esta situación todos los días. Padres y abuelos que se estacionan donde no deben, bloqueando entradas, causando problemas de tráfico, y siempre con la misma excusa. Son solo unos minutos. El policía camina hacia el coche del abuelo, y Sebastián, desde su retrovisor, observa toda la escena como si estuviera viendo la mejor película de su vida. No puede escuchar exactamente qué le está diciendo el policía al señor, pero puede ver perfectamente sus gestos. El policía señala la entrada bloqueada, señala el coche de Sebastián, señala la fila de coches furiosos detrás, y luego saca su libreta. Sí, en libreta de multas. Sebastián no puede creer lo que está viendo. Él solo quería que el tipo se moviera. Solo eso. Pero esto es mucho mejor. El abuelo está gesticulando, claramente tratando de explicarse, probablemente usando la misma excusa de los 5 minutos. Pero el policía no está comprando nada de eso. Saca su bolígrafo y empieza a escribir. Una multa completa. ¿Pueden creer la justicia poética de todo esto? El karma actuó en tiempo récord. El abuelo finalmente enciende su coche y se mueve, pero ya es demasiado tarde. El daño está hecho. Tiene una multa en la mano. Está completamente avergonzado frente a todos los demás padres y abuelos que están viendo la escena. Y probablemente nunca más en su vida va a estacionarse frente a la entrada de alguien. Sebastián finalmente puede entrar a su casa. El tráfico empieza a fluir nuevamente. Las bocinas se callan, y todo vuelve a la normalidad. Pero la satisfacción que Sebastián sintió en ese momento, esa es la clase de satisfacción que solo las mejores venganzas pueden dar.
No vas a creer cómo terminó sintiéndose Sebastián después de esto. Entonces, ¿cómo termina esta historia? Pues Sebastián entra a su casa. Finalmente estaciona su coche donde debería haber podido estacionarlo desde el principio y reflexiona sobre lo que acaba de pasar. Él dice, y cito, me hubiera conformado con que simplemente se moviera, pero esto resultó mucho mejor. Y tienen que entender algo importante aquí. Sebastián no es una mala persona. Él no salió de su casa esa tarde buscando arruinarle el día a alguien. Él solo quería acceso a su propia casa. Había sido paciente antes. Había esperado. Había sido educado. Pero hay un límite para todo, ¿saben? Hay un punto en el que simplemente dices, ya no más. Y lo brillante de lo que hizo Sebastián es que él usó exactamente la misma lógica que el abuelo estaba usando. Son solo 5 minutos. Perfecto. Entonces todos podemos bloquear lo que sea por 5 minutos, ¿no? Porque aparentemente 5 minutos es un tiempo insignificante que no le importa a nadie. Excepto que sí importa. Claro que importa. Esos 5 minutos pueden hacer que alguien llegue tarde al trabajo. Puede hacer que alguien no pueda entrar a su propia casa. Puede causar un caos de tráfico. Pero a la persona que lo está haciendo no le importa porque solo está pensando en su propia conveniencia. Lo que Sebastián hizo fue simplemente mostrarle al abuelo cómo se siente cuando alguien más decide que tu tiempo no es importante. Cuando alguien decide que su conveniencia es más importante que tu derecho a usar tu propia propiedad. ¿Fue petty? Absolutamente. Por eso está en el subreddit de Petty Revenge. ¿Fue satisfactorio? ¿Más de lo que se imaginan? ¿Fue merecido? Yo creo que sí. Y miren, la multa fue solo la cereza del pastel. Sebastián nunca pidió que le pusieran una multa al señor. Él solo quería que se moviera. Pero el policía, quien probablemente ha lidiado con esta misma situación docenas de veces, decidió que era momento de enseñar una lección. Porque esto no se trata solo de un coche bloqueando una entrada. Se trata de respeto. Se trata de entender que tus acciones tienen consecuencias. Se trata de que no puedes simplemente hacer lo que quieras, porque son solo 5 minutos. El abuelo aprendió una lección muy cara ese día, y probablemente todos los demás padres y abuelos que estaban ahí también aprendieron algo. Porque pueden estar seguros de que esa historia se corrió por toda la comunidad de la escuela. Y honestamente, ¿no es esa la mejor clase de venganza? La que además de darte satisfacción, enseña una lección que beneficia a todos. Muy bien, ahora hablemos en serio sobre esta situación porque hay varias capas interesantes aquí. Primero, hablemos sobre los límites y el respeto. Vivimos en sociedades donde constantemente tenemos que compartir espacios, y eso requiere un nivel básico de consideración hacia los demás. Cuando alguien bloquea tu entrada, no solo está siendo inconsiderado, está literalmente impidiendo que uses tu propia propiedad. Y luego encima justificarlo con «son solo 5 minutos» es agregar insulto a la injuria. ¿Por qué tanta gente hace esto? Porque asumen que la otra persona va a ser paciente, va a esperar, va a ser el adulto en la situación. Están apostando a tu amabilidad y a tu deseo de evitar conflictos. Pero lo que no consideran es que eventualmente esa paciencia se agota. Segundo, quiero hablar sobre la brillantez de la respuesta de Sebastián. Él no gritó, no insultó, no se puso agresivo. Simplemente usó la misma lógica del abuelo en su contra. Es lo que en inglés llaman malicious compliance, cumplimiento malicioso. ¿Son solo 5 minutos? Perfecto. Entonces yo también voy a tomar solo 5 minutos. Es simple, es efectivo y hace el punto de manera perfecta. ¿Ustedes creen que Sebastián exageró? ¿O creen que a veces es necesario hacer estas cosas para que la gente aprenda? Yo personalmente creo que Sebastián hizo lo correcto. No de una manera agresiva o peligrosa, pero sí de una manera que hizo que el abuelo experimentara exactamente lo que él le estaba haciendo a Sebastián. Empatía forzada, si quieren llamarlo así. Y aquí está la parte importante. La multa no fue venganza de Sebastián. Fue la consecuencia natural de las acciones del abuelo. El policía vio que estaba estacionado ilegalmente, bloqueando una entrada privada.
y actúa en consecuencia. Eso no es venganza, eso es aplicación de la ley. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido demasiado pacientes con gente que no respeta nuestros límites? En el trabajo, en la familia, con amigos, con vecinos. ¿Cuántas veces hemos dejado que alguien se pase de listo porque no queremos hacer un drama o porque no vale la pena? Esta historia nos enseña que está bien defender tus límites. Está bien decir, no, esto no está bien y no voy a tolerarlo. No tienes que ser agresivo, no tienes que ser cruel, pero tampoco tienes que ser un tapete para que la gente se limpie los pies. Y finalmente, creo que hay una lección universal aquí sobre el pensamiento egoísta. Son solo 5 minutos para el abuelo, pero esos 5 minutos le cuestan a alguien más su paz, su tiempo, su paciencia. Cuando tomamos decisiones, especialmente en espacios públicos o compartidos, tenemos que pensar en cómo afectan a los demás. Entonces les pregunto, ¿alguna vez han estado en una situación similar? ¿Cómo la manejaron? ¿Fueron pacientes o decidieron poner un límite? Bueno, amigos, esta fue la historia de Sebastián y su perfecta pequeña venganza. Una historia que nos recuerda que el karma existe y que a veces actúa más rápido de lo que pensamos. Pregunta para ustedes. ¿Habrían hecho lo mismo que Sebastián o habrían manejado la situación diferente? Déjenme sus opiniones en los comentarios porque me encanta leer lo que piensan. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal. Cada día traemos historias nuevas de Reddit que no te puedes perder. Y hablando de eso, mañana tenemos una historia que está para morirse. Mi novio y yo tuvimos una mala noche con amigos y ahora las esposas, novias, me están ignorando. ¿Algún consejo? Créanme, esa historia tiene más drama que una telenovela completa. Nos vemos mañana aquí en AL Reddit Historias. Hasta pronto.